bendiga a todos, buenas noches, shalom. Vamos a seguir viendo nuestro estudio en el libro del Éxodo y estamos en medio de las plagas, ¿verdad? Dios le dio oportunidad a Faraón de que permitiera salir o dejar ir a su pueblo para que le adorara, pero Faraón endureció su corazón y no permitió a Israel salir. Entonces comenzó Dios una serie de plagas, 10 para ser preciso, que no solamente demostraron el poder de Dios y convencieron a Faraón de dejar ir a Israel o a los hebreos, pero también juzgó y derrotó a los dioses falsos de Egipto con cada plaga que mandó. De Egipto vinieron lo que llaman las religiones mistéricas o las religiones misteriosas que tuvieron su origen en Babilonia, ¿verdad? Con Nimrod, Semiramis. Estas personas fueron las que después del diluvio establecieron las religiones satánicas, o lo que se conoce en la Biblia, en el Apocalipsis, como misterio Babilonia, que son nada menos que adoración a ídolos, adoración a Satanás, que fueron pasados por diferentes nombres, los dioses falsos, a diferentes culturas. Y una de las culturas más fuertes a donde pasó después de Babilonia fue a Egipto. Y Egipto había un sinnúmero de dioses, ¿verdad? Y cuando el Señor sacó a su pueblo de Israel, también derrotó a estos dioses falsos. Y vamos a seguir viendo esto. Entonces, la semana pasada vimos a Dios continuar a mandar juicios sobre los egipcios y los falsos dioses. La semana pasada vimos cómo Dios envió ranas, piojos y diversos tipos de moscas a los egipcios, ¿verdad? Las moscas estuvieron terribles, de tal manera que Faraón dijo: ya los voy a dejar ir. Pero ¿qué pasó? Oró Moisés, se fueron las moscas, y dijo Faraón: no van para ningún lado. Entonces vimos también cómo Dios enjuició a los falsos dioses: Heket, que era la diosa de la fertilidad; Set, que era el dios de la tierra; y Huachit, que era el dios de las moscas. Y yo estoy seguro que este dios es el mismo, la misma fuerza demoníaca que se llama Baal-Zebú o Belzebú en el Nuevo Testamento, porque Belzebú significa el dios o el señor de las moscas, ¿verdad? Es muy interesante eso. Entonces, cuando parecía que Faraón iba a soltar a Israel, endurece su corazón. Y hemos hablado un poco sobre la guerra espiritual, ¿verdad? Que a veces tenemos que luchar, orar, ayunar, orar constantemente y pedir al Señor poder, ¿verdad? Porque Faraón o los espíritus testarudos, los hombres fuertes que gobiernan, testarudos, ellos no se van a ir sin una pelea, no se van a ir así nomás, ¿verdad? ¿Qué requieren? Requieren la manifestación asombrosa del poder de Dios. Entonces, ¿qué necesitó Faraón para que dejara ir a los hebreos finalmente? Una demostración asombrosa del poder de Dios. Y es lo que necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos consagrarnos a Dios, orar con fe y pedir al Señor ese poder para echar fuera al enemigo. Ok, vamos a empezar. Vamos a ver primero Éxodo 9, capítulo 9, versos 1 al 3. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Escriban sus papeles. Dios ahora iba a tocar el sistema alimenticio de Egipto. ¿Verdad? Las primeras pruebas, la sangre, los piojos, las moscas, todo eso fueron plagas severas, pero aún no habían tocado el sistema alimenticio, ¿verdad? ¿Para qué se usan
usaban los caballos, los asnos, las cabras. ¿Para qué se usaban? Para labrar la tierra, ¿verdad? Y también se usaban para carne, alimentar. Entonces, cada plaga, si nos vamos fijando, era más fuerte que la anterior. Era más fuerte que la anterior. Yo pienso que si yo personalmente hubiera sido faraón, yo los hubiera dejado ir a la primera o segunda plaga, ¿verdad? Pero recuérdense que estamos tratando con seres tercos, testarudos, que no quieren dejar ir a su presa, no quieren dejar ir el pueblo de Dios. Entonces, hay una cosa muy importante que debemos comprender sobre la liberación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Si no nos estamos sometiendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Si no estamos viviendo en obediencia a la palabra de Dios, viviendo en santidad, no vamos a poder resistir al diablo. Entonces, para que Dios demuestre su poder asombroso, tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, vivir en santidad. Y cuando ya hemos sujetado nuestras vidas a Dios, viviendo en obediencia a Él, entonces resistimos al diablo y tiene que huir de nosotros, ¿verdad? El diablo sabe cuando estamos viviendo vidas sometidas a Dios. Si no estamos sometidos a Dios, hermanos, el diablo se va a reír de nosotros y ni cosquillas la vamos a hacer. Pero cuando decidimos someternos a Dios, caminar conforme a su palabra santa, entonces usamos las armas, resistimos al diablo y el diablo tiene que huir tarde que temprano, pero tiene que huir, ¿verdad? Ese hombre fuerte, ese egipcio en nuestras vidas que no se quiere ir, esa enfermedad que no se quiere ir, esa pobreza que no se quiere ir, esos influencias demoníacas, satánicas que no se quieren ir, se tienen que ir. Pero tenemos que vivir vidas sometidas a Dios. No hay vuelta de página, no hay alternativa. Tenemos que someternos y sujetarnos a la voluntad de Dios. Amén. Entonces podemos resistir al diablo y tiene que huir. Tarde que temprano se va a ir. Tarde que temprano vas a conseguir ese trabajo. Tarde que temprano tus hijos se van a reconciliar con Dios. Tarde que temprano Dios te va a dar prosperidad también económica. Tarde que temprano vas a recibir esa promoción. Tarde que temprano tu ministerio va a florecer. Tarde que temprano tu unción va a ser demostrada al mundo, ¿verdad? Pero tenemos que someternos a la voluntad de Dios. No nuestra voluntad, la voluntad de Dios. Amén. Pues vamos a seguir. Vamos a ver ahora 4 al 7. Eso 9, 4 al 7. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces ya por esas alturas Faraón ya estaba bien endurecido, ¿verdad? Entonces escriban sus papeles. Una vez más, Dios le mostró a los egipcios su gran poder al azotar el ganado de Egipto, pero dejar ileso el ganado de los hebreos, ¿verdad? Azotó a los animales de Egipto, pero los hebreos, ninguno. Y Faraón mandó a que verificaran y se dieron cuenta que no había muerto ninguno. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Yo le estaba demostrando: hey, soy yo, mira lo que puedo hacer. Entonces, la plaga en contra del ganado de Egipto le dio un golpe duro a la economía egipcia. Empezó a pegarle duro, ¿verdad?
al sistema alimenticio. Empezó a pegarle duro, ¿verdad? Entonces, entre más vamos a ver las plagas que pasan, más vamos a ver cómo Egipto básicamente quedó arruinado. Al final de cuando Dios terminó con ellos, Egipto quedó arruinado. Y entonces, ¿qué es un retrato de eso? Eso es pinta un retrato de la vida mundanal, porque Egipto representa la vida en el mundo. Entonces, si las personas viven en el sistema mundanal y no se arrepienten, no quieren nada con Dios, lo que pasa es que al final de cuentas terminan en destrucción total. ¿Por qué? Porque estamos viviendo y confiando en los dioses de Egipto, en los dioses del mundo. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Y la persona que decide quedarse en Egipto, que no le quiere dar su vida al Señor, que no quiere sujetarse al Señor, que no quiere vivir como Dios quiere, esa persona va a terminar en destrucción. Pero dice la palabra de Dios, mas la dádiva de Dios es que es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, eso es lo que representa Egipto. Egipto representa el rechazo de Dios. Representa el sistema mundanal que está completamente opuesto al reino de Dios. Y eso es lo que pasó con Egipto, que fue destruido, quedó en ruinas. Y eso es lo que el diablo le hace a la persona, ¿verdad? Queda su alma en ruinas. Es lo que hace el mundo, lo traiciona, queda su alma en ruinas, separado de Dios. No es un buen lugar donde estar. Entonces, la plaga en contra, en esta ocasión fueron dos dioses falsos que fueron juzgados. Aquí. El primero se llamaba Minevis y era un dios con cara de toro. Y Hathor, que era una diosa con cara de vaca, ¿verdad? Que representaban a los dioses supuestamente del ganado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los egipcios atribuían la bendición y fortaleza del ganado a estos dioses. ¿Qué hizo Dios? Dios destruyó a estos dioses y les demostró que Él es el creador de todas las cosas, ¿verdad? No estos dioses falsos. Y eso es lo que hace el diablo, hermanos. Miren, nos engaña, nos ofrece cosas, nos dice que Él nos va a prosperar, nos va a bendecir. Pero ya cuando estamos alejados de Dios, ¿qué pasa? Nos traiciona, ¿verdad? Nos traiciona y nos ata y nos tiene prisioneros. Y si no le rendimos nuestra vida al Señor, nos va a mantener atados hasta que somos destruidos en el infierno. Los dioses falsos ofrecen promesas huecas, promesas vacías, porque ellos no pueden cumplir con lo que prometen, porque es Dios el que bendice. Amén. Amén. Y lo demostró en esos momentos, destruyendo, trayendo abajo a los supuestos dioses del ganado. Ok, vamos a seguir. Jackie 8 al 9. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza del horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Entonces el sarpullido es como una llaga, pero no nomás eran llagas que los días que sea Dios, sino que iban a tener una úlcera en esa llaga. Y muchos piensan que eran úlceras cancerosas, abiertas, putrefactas, que olían mal, ¿verdad? Entonces, escriban sus papeles. En esta plaga de las úlceras, Dios no mandó decir nada a Faraón. Es muy único este acontecimiento, porque no le dijo, no, ve a decir a Faraón nada, sino que envió a Moisés a demostrar una señal delante de él. Escriban sus papeles. Esta plaga de las úlceras, Dios no mandó decir nada a Faraón,
sino que envió a Moisés a demostrar una señal delante de él. ¿Y qué hizo? Esta vez, la plaga afectó a los hombres tanto como a los animales de Egipto. Entonces empezaron a llegar las plagas a los hombres, ¿verdad? Primero empezó con los animales, pero ahora empezó a pegarles a los hombres. ¿Quién sigue? ¿Daniel? Número 10. Y tomaron Ceniza. de horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sacudido que produjo Úlceras. tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido o las llagas o ¿qué es esta palabra que usan aquí para usar eso? Erupción. Porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Ya Dios le había dicho, mira, este hombre no va a hacer caso hasta que no le haga algo, pero en serio. Entonces, escriban sus papeles. La plaga de las úlceras fue un juicio terrible y doloroso que afectó a animales y a personas. Y era algo terrible que les pegó todo el cuerpo. Imagínense, está lleno de llagas, con úlceras abiertas, tal vez infectadas, con pus saliéndoles, con un gran dolor en su cuerpo, hombres, mujeres, niños, un clamor por todo Egipto. Estos eran plagas tremendas, hermanos. No crean que era nomás una enfermedad que les pegó así nomás, sino que les pegó muy fuertemente y había mucho sufrimiento. Entonces, los hechiceros no nomás no podían duplicar esta plaga, sino que era tanto el dolor que no podían estar frente a Moisés. Esta vez les llegó a los hechiceros y no se podían ni sanar ellos mismos con sus hechicerías. Y me recuerda a mí de la plaga, no me recuerdo si era la plaga de los, ¿cómo se llama? De las copas en el Apocalipsis, donde el sol se iba a calentar tanto que iba a producir llagas en las personas. Dice que va a ser tanto el dolor que se mordían la lengua del dolor, pero aún así no se arrepintieron. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, que el corazón de las personas se puede endurecer tanto que no importa qué pase, qué les suceda, no se convierten al Señor. Es tremendo. ¿Se acuerdan la historia de Lázaro y del hombre rico? Que cuando murieron, Lázaro fue al seno de Abraham y el hombre rico estaba en el infierno. Y le rogaba el hombre rico a Abraham. Y dijo, Abraham, por favor, dice Padre Abraham, manda a alguien que vaya y le hable a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Y le dijo Abraham, dice, si no escuchan la palabra de Dios, si no escuchan la ley de Moisés, dice, tampoco escucharán aunque se levante un muerto y vaya y les diga. Entonces, cuando una persona, hermanos, ya está siendo atormentada en el infierno, es porque esa persona decidió no darle su corazón al Señor. Y aunque saquen del infierno esa tormenta, ese tormento, superficialmente tal vez digan, oh, sí quiero con el Señor, pero no lo van a servir. Y solamente Dios sabe eso. Para mí es un gran misterio. Para mí es un gran misterio el corazón del hombre, cómo puede endurecerse. Y dice la palabra de Dios en Isaías, dice que el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, por eso dice la palabra de Dios también que tenemos que guardar sobre todas las cosas nuestro corazón, porque de él emana la vida. Tenemos que cuidarnos de estar caminando cerca de Dios, no sea que nuestro corazón se vaya a endurecer.
es un lugar muy peligroso donde estar. Entonces, los dioses derrotados aquí fueron un dios que se llamaba Sekhmet y era la diosa de la sanidad y tenía cara de león. Imagínense ustedes una mujer con cara de león. Y también era Imhotep, que era el dios de la medicina y de la salud. Entonces, los egipcios atribuían la salud y sanidad a estos falsos dioses. ¿Y qué hizo Dios aquí? Dios demostró que Él es el que sana y el que da salud. Amén. Entonces, como era de esperarse, Faraón endureció aún más su corazón. ¿Verdad? Es tremendo eso. Y me pongo a pensar yo, pues que los tiempos están tan avanzados, hermanos, y que debemos de agarrarnos de la mano de Dios. Tenemos que agarrarnos de la mano del Señor, que Él tenga misericordia de nosotros. Ok, Amy 13 al 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Dios le estaba dando oportunidades a Faraón. Decía, mira, Faraón, suelta a mi pueblo, no te endurezcas. Dice, te estás ensoberbeciendo, quiere decir, te estás enorgulleciendo y va a llegar el momento en que vas a ser quitado de la tierra. Y así fue de lo que pasó. Entonces, escriben sus papeles. Dios otra vez mandó a Moisés a hablar a Faraón y ordenarle que dejara ir a los hebreos. Dios le dio un aviso a Faraón. Fíjense cómo es la cosa. Le dijo, mira Faraón, voy a usar tu endurecimiento para mi gloria. Y mandó decir. Entonces, no es una buena idea, hermanos, enorgullecernos delante de Dios. Uno de los pecados que Dios mira con gran desdén es el orgullo. ¿Cuál fue el pecado original? ¿Quién sabe? ¿Cuál fue el pecado original? De lo que sabemos, en todos los tiempos, de lo que sabemos. ¿Cuál fue el pecado original? Fue el orgullo. ¿Y quién se enorgulleció? Lucifer, ¿se acuerdan? Lucifer, Dios lo creó como su máxima creación. Era hermoso, todo Dios sabe qué tan hermoso era, pero era tanta la gloria que Dios le dio a él, es un querubín. Lucifer es un querubín. ¿Se acuerdan los querubines? Son seres muy poderosos, son los que guardan el trono de Dios, ¿verdad? Que tiene 6 alas. Y los describe en la Biblia y tienen una apariencia monstruosa, por decirlo así. Tienen cara de león, cara de hombre, cara de águila y cara de ¿cómo se diría? Cara de cabra. Tienen 6 alas, tienen las piernas como de una cabra y están llenos de ojos. Y estos seres poderosos son los que guardan el trono de Dios. No sé si Lucifer era si se parecía a esos, pero lo que sí sabemos es que era un ser muy poderoso. Es más, es un ser muy poderoso hasta ahora. Nunca perdió su poder, lo que perdió fue su posición. Entonces, ¿cuál fue su pecado? Que se enorgulleció. Y su orgullo lo cegó, quiso ser como Dios y Dios lo echó del cielo. Entonces Dios le habló a Faraón y dijo,
¿Todavía te enorgulleces en contra de mi pueblo para no dejarlo así? Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a permanecer humildes delante de Dios, hermanos. Que Dios nos ayude. Solamente Él puede ayudarnos. Muchas personas no han podido recibir su total liberación, no han podido recibir todo lo que Dios tiene para ellos por su orgullo. Porque dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir que Dios no resiste? Que Dios está peleando en contra de nosotros. No es un buen lugar donde estar. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Y también debemos atacar al enemigo usando la palabra de Dios. Y al final de cuentas, el diablo tiene que huir de nosotros, como dijimos antes, cuando nos sujetamos a Dios. Entonces, tenemos que usar la palabra de Dios, hermanos, para atacar al enemigo. No decir, yo vengo en contra de ti con esto. No, usar la palabra de Dios. Así como Jesús nos dio el ejemplo cuando estaba siendo tentado en el desierto. ¿Se acuerdan que vino 40 días y 40 noches? ¿Qué usó en contra del enemigo? La palabra de Dios. El diablo no puede resistir la palabra de Dios. Ok, 18 a 21. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Hasta el 21. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Entonces, señores Pérez, la plaga de granizo sería terrible en su alcance, arruinando la agricultura y matando a muchos. Ahora, aquí vemos que aún en sus justos juicios, Dios demostró su misericordia. Fíjense nomás. ¿Qué les digo? Les digo, miren, dicen, recojan su ganado y todo lo que está en el campo, métanse casa, porque el que esté en el campo va a morir. Dios, hasta Dios les dio este aviso, fíjense. Entonces, Dios aún en sus juicios es justo y es misericordioso. Y cuando hemos estudiado los libros de los profetas, nos damos cuenta de una cosa, hay un tema recurrente en los profetas, que Dios pronuncia juicio a Israel, a Judá, ¿se acuerdan? Pero también pronunciaba esperanza. Dijo, miren, los voy a castigar porque se rebelaron contra mí, pero al final de cuentas voy a tener misericordia a ustedes y los voy a levantar y los voy a restaurar. Entonces con Dios siempre está la misericordia. Mientras tengamos vida, mientras estamos en este mundo, hermanos, tenemos esperanza. Clamemos a Dios por misericordia. Clamemos al Señor por misericordia. Digamos, Señor, ten misericordia de mí, como David escribió, acuérdate que somos polvo, ¿verdad? Somos débiles. Todos tenemos debilidades, pero por eso tenemos que correr hacia Dios y pedirle su misericordia. Dice, Señor, ten misericordia de mí. Como el ladrón que fue crucificado junto con Jesús le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, mientras tenemos vida, hermanos, hay esperanza. Hasta el último momento de nuestra última inhalación, hay esperanza. Hay esperanza. Entonces vemos aquí la misericordia de Dios. Le dijo, miren, guarden sus animales, métanse a las casas, porque el que esté en el campo se va a morir. Entonces hubo egipcios que percataron el aviso de Dios y salvaron a sus criados y animales. Aquí empezó algo muy interesante. Hubieron egipcios que comenzaron a tener fe en Dios.
Acuérdense, en medio del juicio de Dios está su misericordia. Los egipcios han de haber dicho, pues, ¿qué necesidad tenía Dios de avisarnos? Él nos podía haber matado a todos, pero no, nos dio oportunidad de salvar a nuestros criados y a nuestros animales. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si ustedes se acuerdan, cuando finalmente Israel sale de Egipto, ¿se acuerdan que hubieron egipcios que se fueron con ellos? Porque empezaron a ver la justicia y la misericordia de Dios. ¿Amén? Seamos un buen ejemplo a los no creyentes, que ellos se sientan atraídos por servir al Señor, que Dios nos ayude. Eli 22 al 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre toda la tierra del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo. Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces, escriban sus papeles. El juicio del granizo sobre Egipto fue mezclado con fuego y arruinó la agricultura y vegetación, incluyendo los árboles. Fíjense, esta no es allá. No sé si se han dado cuenta. Pueden ver en el YouTube en eso, que ha estado cayendo granizo increíblemente grande en el mundo. En Italia cayó granizo como el tamaño de pelotas de softball y estaba quebrando los vidrios de los carros. No sé si se dieron cuenta. Pues ahora ese granizo no era nada comparado a lo que cayó aquí. Aparentemente, de alguna forma o de otra, este granizo estaba mezclado con fuego. No sé si cayeron rayos o qué pasó, pero no nomás destruyó a golpes, sino también quemó. Y aún los árboles no se escaparon. Entonces, estaba habiendo una ruina completa en Egipto. Entonces, ya para estas alturas, la tierra de Egipto era irreconocible. Estaba irreconocible. ¿Y qué pasó? Una vez más, no les pasó nada a los hebreos en Gosén. Pero a veces me pongo a pensar yo en qué severo y qué terrible fue esta plaga de granizo. Qué terrible debió haber sido para los que no creyeron y se quedaron en los campos, los animales y toda la matanza que hubo fue increíble. Entonces, los dioses egipcios derrotados aquí fueron Nut, la diosa del cielo y de las estrellas, Osiris, el dios de la agricultura, y Shu, el dios del aire y del viento. Al derrotarlos, Dios demostró que es Él el que controla los eventos climatológicos y también produce alimento de la tierra. ¿Verdad? Los enjuició, los juzgó a estos dioses y solamente que faltaban unos cuantos más por juzgar. Ah, 27 al 32 de aquí. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más.
Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El vino pues y la cebada fueron desostradas, porque la cebada estaba ya espigada, y el vino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron desostrados, porque eran tardíos. Entonces tienen sus papeles. Los juicios de Dios son justos y verdaderos. Cuando Dios obra, al hombre no le queda más que reconocer su falta ante Dios. ¿Qué dijo Faraón? Dijo, he pecado esta vez, dice. ¿Verdad? Estaba muy doblegado porque estuvo terrible esta plaga. Le destruyó toda la agricultura y le destruyó a muchos de sus siervos. Y dijo, Jehová es justo y yo mi pueblo impíos. Dijo, otra vez se volvió a convertir por un momento y le dijo, Moisés, se hizo un poco espiritual, Moisés, por favor, ora para que cese todo esto. Y Moisés dijo, sí, Faraón, voy a orar para que no, para que se vaya esta tormenta y sepas tú que Jehová es Dios de la tierra, ¿verdad? Entonces, hay una nota muy interesante aquí. Dice que el lino y la cebada fueron destrozados, ¿verdad? Fueron destruidos. ¿Saben ustedes que el lino es la planta de la linaza? Y esa es la planta que hacen el material del lino. Y hay una cosa muy interesante del lino. Es un material muy bueno para la calor. Pero hay una cosa muy interesante, es que el lino se arruga muy fácilmente. Entonces, dice la palabra de Dios que los seres que habitan en el cielo, cuando nosotros nos vayamos al cielo, nos vamos a vestir de lino fino, ¿verdad? Y eso representa la justicia, los actos de justicia de los santos. Entonces dice la Biblia, ¿cómo dice la Biblia? Que viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Entonces esas vestiduras se pueden arrugar muy fácilmente con el pecado. Y por eso debemos nosotros de vivir vidas santas delante de Dios, para que nuestras vestiduras estén sin mancha y sin arruga y estemos listos para cuando el Señor venga por nosotros. Muy interesante eso, ¿verdad? Y lo que no fue destruido fueron el trigo y el centeno. El centeno es otro tipo de grano. No fueron destrozados porque todavía no salían de la tierra o algo. Pero lo que ya había salido de la tierra fue destruido por el granizo. Ahí también vemos la misericordia de Dios, que no destruyó completamente, sino que ahí venía el trigo y ahí venía el centeno. En inglés el centeno se llama rye, y hacen también bebidas alcohólicas con ese tipo de grano. Ok, entonces Moisés estuvo de acuerdo en orar a Dios, pero sabía que Faraón no los dejaría ir. Él sabía, porque Dios ya le había dicho. Y pues por lo tanto no se murieron de hambre Egipto completamente, porque nomás esperaban que subiera el centeno y el trigo, y de eso sobrevivieron. Pero todo lo demás quedó en ruinas. Granizo con fuego. Santo Dios. Ok, ¿quién sigue? 33, mami. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron Los truenos. y el granizo, y la Lluvia. no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Esta vez los siervos también endurecieron su corazón, estaban enojados. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová le había dicho por medio de Moisés.
Entonces Moisés oró y el clima extremo cesó. Y ya sabía Moisés que Faraón no los iba a dejar ir porque su corazón estaba endurecido. Entonces, a veces cuando las cosas se ponen duras, clamamos al Señor y cuando Él nos responde que todo ya está calmado, muchas veces bajamos la guardia y nos alejamos. Entonces, el punto, hermanos, es que debemos de vivir vidas consagradas, constantes delante de Dios, ¿verdad? Porque el enemigo nunca nos va a dejar de atacar. Y si se va un hombre fuerte, un egipcio, tenlo por seguro que se va a levantar otro que va a querer pelear en contra de nosotros. Miren, cuando Israel salió de Egipto, les esperaban más enemigos con los cuales iban a pelear. Entonces, mientras estemos en esta vida, hermanos, Pablo escribió y dijo que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Por eso debemos de vivir vidas constantemente en oración, debemos de ayunar, debemos de leer las escrituras, debemos de mantenernos cerca de Dios, porque la batalla no se va a acabar hasta que no estemos con el Señor en gloria. Amén. Entonces, seguía la lucha, seguía la guerra espiritual, hasta que finalmente Faraón decidiera realmente dejar ir a los hijos de Dios, a los hebreos. Y finalmente los dejó ir, hermanos, y cuando los dejó ir, el Egipto estaba completamente en ruinas. Y con Dios no se juega. No debemos jugar con Dios. Porque podemos burlar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos burlar. Nada nos garantiza la vida. Nada nos garantiza que vamos a amanecer mañana. Nada nos garantiza que no puede suceder un desastre catastrófico y nos vamos de este mundo. Nos aconsejo, nos exhorto que no juguemos con Dios, que nos pongamos en cuentas con Él y le pidamos que Él nos dé las fuerzas para poder seguir adelante, ¿verdad? Porque cuando nos sometemos a Dios, Él va a demostrar su poder asombroso en contra de ese egipcio que no nos quiere soltar. Pero tarde que temprano, al sujetarnos a Dios, dice la palabra de Dios que tiene que huir. Y se va a ir en el nombre del Señor. Se va a ir esa enfermedad. Se va a ir esa pobreza. Se van a ir esos problemas. Se van a ir esos rechazos. Se van a ir esos ataques de brujería. Se va a ir todo, porque el Señor es el que tiene el poder. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Gracias por este tiempo que pudimos pasar juntos. Te pido que bendigas mucho a mis hermanos, Señor, todos los que nos estén escuchando, que los sostengas con tu Espíritu Santo y nos des fuerzas para seguir adelante. Te amamos, Señor, y te adoramos en todas las cosas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pedimos todo, lo queremos todo. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Pasen muy buenas noches y shalom. Shalom.